Entonces estamos estudiando la sección 14.4, ¿cierto? Sobre centro de masa y momentos de inercia. Y entonces ya vimos cómo hallar la masa de una lámina con densidad variable, ¿sí? Que la densidad la describe una función ρ que depende de x y y. ¿Listo? Claro, si la lámina es circular, ustedes están en libertad de usar coordenadas polares para resolver un ejercicio de esos. Y exactamente me refiero, por ejemplo, a este ejemplo, a este caso 2. Esto es muy parecido a lo que está en el taller, solo que aquí la función de densidad es k por raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y en el taller aparece una función de densidad mucho más generosa, que es k por y simplemente. Pero miren que los límites de integración son muy parecidos a los que ustedes van a obtener ahí en ese taller. Solo que los de ustedes van a ser así, de 0 a 1, la variación de x, y de 0 a raíz de 1 menos x cuadrado, la variación de y. Y si quiere les muestro aquí el taller. Miren. Y entonces ustedes en lugar de colocar k por esta raíz, colocan k por y, que así es su función de densidad, k por y. Y quedaría tal cual está planteada aquí. Entonces ustedes pueden usar, como bien dice el libro, dice, para simplificar la integración se puede convertir a coordenadas polares la integral, y en ese caso los límites de integración serían de 0 a pi medios, claro, porque es que es solamente la parte de la circunferencia que está en el primer cuadrante, entonces eso variar θ de 0 a pi medios, y el radio variaría de 0 a 1 en el ejercicio de ustedes. Entonces de 0 a 1, y aquí les quedaría a ustedes k por y, pero y en polares es r seno de θ, por r de r de θ. Y de esa forma ustedes pueden hallar esa masa de su lámina. Bien, entonces se puede pasar fácilmente a polares. Listo, pero entonces ahorita lo que queremos ver es este tema de momentos de inercia. Bien, ¿qué es un momento de inercia? Entonces hagamos un ejercicio aquí. Pensemos en lo siguiente. ¿Qué mide el momento de inercia? Sería la primera pregunta. Entonces supongamos que tenemos aquí un tubo, ¿sí? El eje Z, y lo clavamos aquí en el piso como un tubo. Y aquí cogemos una bolita, ¿cierto? Y la fijamos al tubo por medio de una estructura, con otro pedazo de tubo. ¿Sí? Otro pedazo de tubo aquí, que entra en la esfera. ¿Listo? Y digamos que aquí tenemos un sistema, de tal modo que si yo empujo esta bola hacia acá, ella puede girar ahí, pero digamos que tenemos un sistema de bisagras aquí, de tal modo que ella gira alrededor de ese entorno hacia, o sea, el giro lo hace así. No se mueve, pues está fijo ahí. Entonces ella puede girar ahí libremente. No sé qué juguetes que tiene esa forma, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo le aplico una fuerza? Ella empieza a girar alrededor, ¿cierto? Alrededor de este eje Z. Empieza a girar así. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo coloco la misma bola, pero un poco más lejos? Si tengo el mismo sistema de bisagras aquí, de tal modo que la bolita está sostenida por este tubo. Esto es un tubo que entra aquí en la bolita y la empujo acá para que gire. ¿Cuál creen ustedes que va a girar más rápido? ¿La primera, el primer caso, o en el segundo caso? Cuando La empieza primera a por dar ser más vueltas. cerca. La primera porque está muy... El primer caso gira más rápido. Exacto. Entonces, el giro depende de qué tan cerca esté la bola al eje, ¿cierto? Entonces, depende de la distancia. Digamos, la distancia que hay aquí y aquí. Pero además de eso, ¿qué pasa si tienen la misma distancia, pero una bola tiene mucha más masa que la otra? Una es mucho más pesada que la otra, tiene más masa, y la otra es súper liviana. ¿Cuál será que gira más rápido o cuál será que gira por más tiempo? ¿La más pesada o la más liviana? Las dos quiero con más tiempo. ¿Cuál? A dos. La 2, la más pesada, bueno. Pero entonces,
este fenómeno que estamos viendo aquí, especialmente el de la distancia, que ustedes me dicen que es que esta, por estar tan lejos, gira menos, ¿sí? Tiene más dificultades de girar que en el caso 1. Entonces, esa dificultad de girar se denomina momento de inercia. Momentos de inercia. Que se puede pensar que los momentos de inercia es la resistencia de un objeto, ¿sí? de un objeto de masa m, al girar, su resistencia al girar alrededor de un eje, ¿sí? En este caso el eje que dibujé aquí. Entonces eso es lo que mide el momento de inercia. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿O cómo se calcula el momento de inercia? El momento de inercia con respecto al eje X de una partícula, digamos, es igual a la masa de la partícula por la distancia a la que ella está del eje de giro, ¿sí? Entonces el momento de inercia es masa por distancia. Sí, exactamente me refiero a eso. Supongamos que tenemos, ubiquemos aquí el sistema coordenado, es necesario de nuevo. Aquí está el eje X y el eje Y, y nosotros vamos a interesar solamente por dos momentos. ¿Cuáles dos momentos? Vamos, aquí tenemos una partícula, ¿sí? Pequeñita, tiene una masa m. Entonces yo quiero calcular el momento de inercia de esa masa con respecto al eje X. Tengo que hallar esta distancia acá. Supongamos que ese punto tiene una coordenada X, Y. ¿Cierto? Entonces el momento de inercia con respecto al eje X de ese puntico lo voy a anotar así, m sub X. ¿Y cuánto va a ser? ¿Cuánto es la distancia del punto al eje X? Si sus coordenadas son X, Y. ¿Cuánto mide esta distancia? Si la coordenada de ese punto es X, Y. Pues eso es una altura en Y, ¿cierto? Entonces esa distancia mide Y. Entonces el momento de inercia va a ser Y por M, de ese puntico. Y el momento de inercia de ese puntico con respecto al eje Y va a ser simplemente la distancia del punto al eje Y, que es X, va a ser X por M. ¿Listo? Ahora, esos son los momentos de inercia sencillamente de un punto, ¿sí? Un puntico. Ahora, pensemos en algo más complejo. ¿Qué pasa si yo tengo una lámina? Aquí. Una figura mucho más grande ya, no es un puntico nomás. Entonces digo, ¿cuál es el momento de inercia de esta lámina? Ya, completa, toda esa figura plana. Entonces yo digo, no, pues no sé. Primero no sé porque es que esa lámina es como la anterior. ¿Cómo así que como la anterior? Sí, puede tener densidad variable. Digamos aquí la lámina bien. Ya no está muy interesada en un punto, sino en una lámina. Entonces su densidad puede variar. Entonces, yo no sé en este punto cuál será la densidad por aquí. Entonces, ¿cómo calculo el momento de inercia de una lámina completa con densidad variable? Fácil, el mismo truco de antes. Yo no puedo calcular el de toda la lámina porque su densidad varía. Pero lo que puedo hacer es una partición de esta lámina, de nuevo, en rectangulitos o en cuadraditos bien pequeños. ¿Sí? Súper pequeños. Y pensar que cada cuadradito de esos es como un puntico. Y aplicar estas dos fórmulas que di aquí, pero para el caso de un cuadradito de esos. A ver, me refiero a que yo no puedo calcular el de toda la lámina, pero yo puedo hacer una partición, calcular el momento de inercia de este pedacito de la lámina nomás. ¿Cierto? Y nomás. Este pedacito. ¿Cuál será el momento de inercia? ¿Cuál es la resistencia de este pedacito de la lámina al girar en torno al eje X y al eje Y? Entonces voy a dibujar ese cuadradito acá. Voy a hacer un zoom y miren, mírenlo acá. Entonces, como el cuadradito es tan pequeño, voy a escoger un punto en su mitad representativo. Va a tener una coordenada XY. Y voy a calcular la densidad en ese punto. Rho de XY, que es una densidad variable, pero voy a calcularla en ese punto.
Y como el cuadradito es tan pequeño, voy a asumir que, en todo ese cuadradito la densidad es constante y vale rho de XY. Bien. Entonces, ¿cuánto va a ser el momento de inercia con respecto al eje X de ese cuadradito? Pues va a ser, si yo escogí un punto representativo que tiene coordenada X, Y, la distancia de ese punto al eje X va a ser Y, el mismo Y que está aquí, y la masa va a ser densidad por área, o sea, va a ser rho de XY por de Y de X. Hemos visto hace un momento que es la multiplicación de esos diferenciales de Y de X por rho de XY me da un diferencial de masa. Bien. Entonces, eso me da el momento de inercia de un pedacito de la lámina. Yo sigo haciendo el mismo proceso y calculo el momento de inercia ahorita de este cuadradito que tengo acá y de todos los que surjan y sumo. Entonces, al sumar, sumo sobre toda la región. Y esto me da el momento de inercia con respecto al eje X de toda la lámina. Bien. Y análogamente, el momento de inercia de la lámina con respecto al eje Y va a ser la integral doble en la región R que me define la lámina de X por la función densidad rho de XY por de Y de X o de X de Y. Ahí no importa el orden. Pues depende de cada caso. Estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, así se calculan los momentos de inercia. ¿Sí? O sea que es simplemente hacer la integral que hicimos hace un momento, pero ya la función densidad en el primer caso la multiplicamos por Y y en el segundo por X. Y multiplicamos esa función densidad y hacemos la integral y listo. ¿Sí? Entonces, esas dos fórmulas son las que nos dan aquí, miren. Y esa es un poco la explicación de por qué se define así los momentos de inercia. Y el libro habla un poco de eso aquí. Y la masa, y tal punto, y que toma un cuadradito, mire el dibujo acá. Si ustedes leen esa parte del libro, está diciendo prácticamente lo que yo les dije hace un momento, ¿no? Empezamos. Mire el cuadrito representativo, tomamos un punto ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso para sustentar esta definición que está en la caja. ¿Sí? Sea rho una función de densidad continua cerca de la lámina plana. Así son los momentos de inercia. Bien, estos son. Y después de que se definen los momentos de inercia, aparece otro concepto muy importante, que es el centro de masa de la lámina. ¿Sí? Ese centro de masa es muy útil para los que estudian física. ¿Por qué? Porque es que cuando uno va a estudiar, por ejemplo, digamos que yo le aplico una fuerza a toda esta lámina, ¿sí? Una fuerza F. Y yo quiero analizar la dinámica de esta, hacia dónde se mueve, si se va hacia arriba, hacia abajo, sí, la dinámica del movimiento, ¿sí? Quiero saber la posición en el tiempo, la aceleración, la velocidad. Eso es estudiar la dinámica de un objeto. Bien, entonces los físicos no pueden estudiar la lámina como usted la está viendo ahí, en color rojo, todo eso. Sino que ellos dicen, no, pero ¿cómo nos vamos a desgastar estudiando toda esa lámina así? No podemos. Eso genera mucho trabajo estudiar toda una lámina completa así, analizar su dinámica. Entonces, ¿qué hacen los físicos? Dicen, no, pues escojamos un punto representativo de esta lámina, ¿sí? A ese punto es lo que se denomina el centro de masa. Entonces dicen, no, pues la lámina ya no la voy a ver como una lámina, sino que la voy a ver como este puntico que está aquí, ¿sí? Entonces me voy a olvidar de la lámina y analizo cómo se comporta ese punto, ¿sí? Es un punto representativo. Y ese punto es lo que se denomina centro de masa. Bien, entonces yo tengo que saber qué punto escoger, ¿no? Para que sea representativo de verdad. Entonces, eso es lo que se denomina el centro de masa. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos, para dar una idea mejor, ese centro de masa tiene en cuenta hasta la geometría de la lámina. ¿Sí? Porque suponga que usted tiene una lámina
circular, ¿sí? Una circunferencia. Mire su lámina aquí. Ah, bueno, aquí, esta circunferencia. Y supongamos que la densidad es homogénea, es la misma en todas partes. ¿Cuál creen ustedes que sería el punto representativo de esa circunferencia? Es decir, ¿cuál creen ustedes que sería el centro de masa? Pues el centro de toda la figura, como una figura Centro, simétrica. exacto. Entonces, por la geometría, el centro de masa sería el centro, ¿cierto? Pero en caso tal de que la figura no fuese homogéneamente distribuida en términos de densidad, entonces, ¿qué pasa? Digamos, a ver, para hacer un caso aquí, supongamos que esta es la mitad y de ahí hacia acá la densidad es mucho mayor. O sea, por acá va aumentando, por acá hay mucha masa, voy a repintar, por acá hay un poquito menos y así. Y esa, la mitad en adelante, digamos que toda esta mitad izquierda tiene más masa que la mitad del lado derecho, que la parte que está en azul. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué creen que va a pasar con el centro de masa? ¿Se va a ir para dónde? Donde hay más masa, ¿no? Se corre hacia la izquierda. Se va a correr hacia acá, ¿cierto? Hacia el lado izquierdo y se va a ubicar por acá el centro de masa. Bien. ¿Por qué? Porque acá hay más masa, entonces esto es más representativo de toda la figura. Inclusive podemos pensar que el centro de masa nos da un equilibrio en el siguiente sentido. Supongamos que ubicamos la circunferencia así, la misma que dibujé, este es su centro. Si hacia el lado izquierdo hay más masa, entonces el centro de masa viene estando por aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo coloco un lápiz e intento sostener todo ese disco, apoyándome solo en este punto, él queda como en estado de equilibrio, ¿sí? Porque como acá hay más masa, entonces se equilibra con lo que está restando por acá. Y es un punto como de equilibrio también. Entonces el centro de masa tiene en cuenta la geometría y la distribución de masa de la lámina. Bien, entonces es un concepto realmente importante el centro de masa. Centro de masa. Y se calcula, ¿sí? De forma muy sencilla. El centro de masa, como es un punto, tiene dos coordenadas. Centro de masa, la vamos a anotar así. Es igual a ¿qué? Su coordenada X va a ser el momento de inercia con respecto al eje Y sobre la masa de la lámina. Y su coordenada Y va a ser el momento de inercia con respecto a X sobre la masa de la lámina. ¿Listo? Entonces, curiosamente, ese centro de masa está relacionado con estos momentos de inercia. Bien. Entonces ya tenemos todos los ingredientes para resolver un ejercicio como el que está en el taller. ¿Listo? Entonces veamos un ejemplo. Pero ya con esta fórmula se puede. Entonces veamos un ejemplo aquí. Ah, bueno, aquí está la que yo escribí, ¿no? Centro de masa. Entonces los físicos son interesados en... A un físico usted le dice, no, tengo este sólido, ¿sí? Lo voy a hacer el análisis de su dinámica. Él inmediatamente, ¿qué va a hacer? Calcular el centro de masa. Él no va a trabajar con todo el sólido o con toda la lámina. Inmediatamente él dice, no, yo voy a pensar eso como un punto. Entonces, ¿cuál es el centro de masa? Es tal, listo. Acabe ahí. Entonces hagamos este ejemplo. Aunque yo tengo, permítame, yo busco unas notas donde yo hice un ejemplo a mano, un ejercicio que está en el libro. Si es mejor algo ese. Creo que yo les envié al grupo, ¿no? Busquen ahí en los documentos del grupo y por ahí aparecerá un documento que se llama centro de masa, algo así. Se llama nota centro de masa. ¿Qué lo voy a proyectar? Entonces aquí de nuevo coloco las fórmulas. Sí. Las tres importantes, miren. Y empiezo. Dice aquí, hallar la masa y el centro de masa. Aunque si me dicen hallar el centro de masa,
indefectiblemente tengo que calcular la masa, ¿no? Porque el centro de masa requiere que sepamos por la masa. Entonces, si le pide centro de masa, ya tiene que hallar todo. Tiene que hallar la masa, los momentos de inercia, para poder hacer este cociente aquí. Bueno, entonces nos dicen así. Dice que la lámina es una lámina rectangular con vértices en estos puntos, ¿sí? Los 4 vértices. Entonces yo voy a asumir que A y B son positivos y ubiqué esos vértices, el 0, 0, el 0, A, el A, B y el 0, B. ¿Listo? Y la función de densidad es esta que ustedes ven aquí. Es una constante K por X cuadrado más Y cuadrado. Miren que esta función de densidad no es otra cosa que la distancia de un punto que está aquí en la lámina al origen. O sea, la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado es esto que está entre paréntesis. Y entonces, ¿qué está diciendo eso? Que cuando los puntos están más lejos, aquí sobre la lámina, están más lejos del origen, la densidad es mayor. O sea, que el punto con mayor densidad es este, que está acá en este extremo. Y a medida que me acerco al origen, pues la densidad disminuye. Bien. Entonces, primero que todo, hallemos la masa de esa lámina. Entonces, sencillo. Perdón. Entonces, aplico esta fórmula, miren. Tengo que hallar la integral doble en la región R de la lámina de la función ρ. ¿Listo? Entonces, ¿cómo describo esa región rectangular usando integrales dobles? Entonces sería de la siguiente manera. Si ustedes ven, aquí X varía entre 0 y A. Sí, libremente. Y como acá es rectangular, Y también va a variar libremente entre 0 y B. ¿Listo? Entonces puedo plantear la integral así. X varía de 0 a A, Y varía de 0 a B, libremente. Y aquí coloco la función de densidad que es K por X cuadrado más Y cuadrado. Hago la integral interna primero, con respecto a Y. Sí, esta integral de aquí. La integral de X cuadrado, con respecto a Y, es X cuadrado por Y, porque X cuadrado es constante. Queda esa constante multiplicado por Y. Más la integral de Y a la 2 es Y a la 3 sobre 3. Y evalúo esta antiderivada cuando Y vale B y cuando Y vale 0. Cuando Y vale B, donde está Y, coloco B, que haría X cuadrado por B, más B a la 3 sobre 3. Y resto cuando evalúo en 0, cuando Y vale 0, pero todo esto se anula cuando Y es 0. Quedaría así nomás. Y listo, esta integral que me quedó aquí la hago con respecto a X. La integral de... Bueno, ahí salió fue la constante K. La integral de X a la 2, que es X a la 3 sobre 3 por B. Y la integral de B a la 3 sobre 3 es B a la 3 sobre 3 por X. Y evalúo eso en el extremo superior A, donde está X, coloco A. Entonces me queda A al cubo por B sobre 3 más B a la 3 por A sobre 3. Y resto cuando evalúo en 0, pero todo se anula. Y aquí puedo sacar factor común A por B. Sí, aquí tengo el A es de menor exponente y tengo B en menor exponente. Entonces factor común A por B me queda esto entre paréntesis. Listo, esa es la masa pues de la lámina. Y se hizo un ejemplo teórico así, sin números, sino con letras. Bien, ahorita la pregunta es ¿cómo hallo los momentos de inercia? Entonces es simple, momento de inercia con respecto al eje X. Mire la fórmula, aquí la escribo. Es Y, que es la distancia de un cuadradito de esos que hice hace un momento, por lo multiplicado por la densidad en ese cuadradito, por el diferencial de área. ¿Sí? Entonces en este caso concreto, ¿qué va a hacer? Pues los límites de integración son los mismos porque la región es la misma, de 0 a X y de 0 a BY, y sería la Y por la función de densidad ρ, por esa función es K por X cuadrado más Y cuadrado. ¿Listo?
Y eso lo integro pues con respecto a y primero. Entonces, ¿qué hice aquí en este paso anterior? Primero, cada es una constante, sale de las dos integrales. Y lo otro es que el y queda listo ahí para distribuirse en el paréntesis. Entonces, quedaría pues x cuadrado por y más y por y al cuadrado, que es y al cubo. Y distribuye el y para luego hacer la integral con respecto a y. ¿Cuánto da la integral aquí con respecto a y? Pues queda x a la 2, es constante en este caso, por y a la 2 sobre 2 más y a la 4 sobre 4 aquí. Y evalúo en el extremo superior, que es b, donde está y coloco b. Entonces aquí me queda x a la 2 por b a la 2 sobre 2 más b a la 4 sobre 4. Listo, por dx. Y resto cuando evalúo en 0, pero cuando sustituyo y por 0, pues todo se anula. Entonces queda solamente esto. Y ahorita, aquí saqué factor común un medio. Sí, aquí hay un medio, aquí también. Entonces quedó así. Por eso acá quedó k sobre 2. Y luego hice esa integral con respecto a x. La integral de x a la 2 por b a la 2 es x a la 3 sobre 3 por b a la 2. La de b a la 4 sobre 2 es b a la 4 sobre 2 por x. Y evalúo en los extremos. Cuando x es a, aquí coloco a y también. Entonces queda a la 3 por b a la 2 sobre 3 más a por b a la 4 sobre 2. En fin, un montón de cuentas muy sencillas. Y obtenemos pues ese momento de inercia con respecto al eje x. Que aquí se puede sacar un factor común a por la menor potencia de b es b a la 2. Miren, aquí está b a la 2 y aquí es b a la 4. Entonces b a la 2 y la menor potencia de a es a. Se puede sacar un factor común a por b a la 2. Quedaría así. ¿Listo? Ese es el momento de inercia con respecto al eje x. Y análogamente, puedo hallar el momento de inercia con respecto al eje y. Que es lo mismo, es multiplicar por x ahora la función de densidad ρ. Mismas cuentas. Entonces, esas no las voy a hacer porque es repetitivo. Y llego aquí a esto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el centro de masa? Pues muy sencillo. El centro de masa es el momento de inercia con respecto a y dividido entre m en su primer coordenada. Y en la segunda, el momento de inercia con respecto a x dividido la masa. Todo eso ya lo calculamos antes. Entonces, aquí nomás es hacer el cociente. Miren. Sí, eso es lo que me dio el momento de inercia con respecto a y. Eso fue lo que dio la masa. Ahí ocurren algunas cancelaciones. Cancela, por ejemplo, la constante K. Al final queda esto. Bueno, no son números bonitos, letras bonitas ni nada, pero para mostrar el proceso. Y en lo mismo el otro cociente da esto que está aquí. Por lo tanto, el centro de masa es ese punto. ¿Sí? Entonces, tenemos como una especie de fórmula para hallar el centro de masa de una caja rectangular, pues, cuya densidad es esa que estamos viendo aquí. Solamente es colocarles valores a A y B y sustituir acá y ya, encontramos su centro de masa. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Todo claro como el agua, profe. Entonces, esta Profe, nota, ok. Sí. ¿será que puede volver a compartir el documento? Es que no lo encontré en el chat. Ah, bueno. Sí, yo ahorita, cuando terminemos la clase, yo lo envío. Bien. Y los videos también de esta clase. Profe, una pregunta. Lo poco que explicó antes no lo entendí muy bien. ¿Qué cosa? Lo anterior, antes de llegar a la última expresión. O sea, literalmente el interés me fue y no lo vi. ¿Aquí? No. Sí, eso, o sea, no sé por qué se llegó a esa expresión. O sea, entiendo que se sustituye, ¿sí? Pero no sé de dónde salió lo que tiene en el denominador de esa expresión, por decirlo así. Ajá. El ama, eso. Ajá. Porque recuerde que la masa, en el primer caso nos había dado la masa. La masa es... O sea, porque es que aquí usted tiene que ir el momento de inercia entre la masa.
Si la masa, recuerden que había dado esto. Si la primera integral que hice, miren la masa lo que dio. Mire, M es igual a esto. Listo, entonces, para hallar el centro de masa, la primera coordenada de ese centro de masa es MY sobre, o sea, el momento de inercia con respecto a Y, sobre la masa, y este cociente. Ese momento de inercia vimos que dio esto, y lo dividí entre la masa, que es esto. ¿Qué puedo cancelar aquí? Pues el K, está arriba y abajo, se puede cancelar. B también se puede cancelar, está aquí. Y una se puede cancelar, porque aquí tengo A al cuadrado, aquí tengo una. Entonces, cuando hace esa cancelación, sobrevive solamente esto, A medio arriba, y abajo, pues, todo esto se canceló. Entonces queda solamente A al cuadrado más B cuadrado sobre 3, pues, que lo puedo escribir así. ¿No? Eso fue, por eso es que aparece ese denominador. No sé si esa, entonces esa es la primera coordenada del centro de masa, que es MY sobre la masa. Y con la otra, o sea, con la otra coordenada se hace exactamente lo mismo. Sí, exactamente lo mismo. Exacto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ejercicios sugeridos. Ejercicio sugerido, bueno. Bueno, el del taller es uno, pero bueno, hay más, sí. Hallar la masa y la lámina escrita por las desigualdades. Por ejemplo, el 3, digo el 4, muy interesante. O el 4, el 3 y el 4. ¿Qué más? El que acabamos de resolver es el 6B, es el que acabamos de hacer, el que está en esas notas. Hice el 6B, entonces pueden intentar hacer el 6A, que es lo mismo, solamente cambió la función de densidad. Ya aquí es K por X por Y. Yo lo hice con K por X cuadrado más Y cuadrado. Y puedo hacer exactamente igual. Eh, sí, por acá el 19 si quieren. Sí, pero yo les digo, principalmente hagan el del taller, pues, que algo así va a salir en el examen. Bien, pero ahí les subiría algunos. Este 19 también. Entonces el 3, el 4, el 6A y el 19 como sugerencia. Bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces, ¿cuál era mi propuesta? Miremos nuestro cronograma, a ver cómo vamos nosotros. Entonces ya se han cumplido estas dos metas. Sí, el taller ya se envió, ¿cierto? La asignación. Y ya vimos centro de masa y momentos de inercia. Entonces yo he propuesto también ver una introducción a las integrales triples. Bien, no sé, ¿ustedes están como con energía para ver una introducción a integrales triples o no? O ya Sí, mucho profe, tema. alcanzamos. ¿Ya alcanzamos, profe? Pues, Solo quedan pues, 5 minutos de clase. no, pues tocaría enviar otro link. Un poquito. Bien, pero esa sección es la 14.7. No, 14.6. Entonces veamos. Realmente es sencillo. Lo interesante es la parte de usar coordenadas cilíndricas y esféricas. Integrales triples. Entonces, la integrales triples, pues, a ver cómo la abordamos. Tiene que ver ya cuando tenemos no solamente dos variables. ¿Sí? Recuerden que cuando teníamos integrales dobles,
los límites de integración, ¿se acuerdan? Un numerito que ponía uno aquí, la función que uno ponía aquí. Aquí integrábamos uno la función de dos variables. Y aquí colocaba uno de y de x. ¿Cierto? Entonces, estos límites de integración definían una región plana. Y una región de integración. Como las que acabamos de ver ahorita, que era un triángulo, un rectángulo, una circunferencia o la mitad de una circunferencia. ¿Cierto? Y que esa región se podría describir con dos desigualdades, ¿cierto? Diciendo, x tiene que variar, por ejemplo, de 0 a 1. Pensando en el ejercicio 3 del taller y que les dicen así, y que y varía de raíz de 1 menos x cuadrado hasta 0. Y esto describe una región plana, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros ahorita colocamos una tercera variable, z? Z, que z varía entre raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado hasta 0. ¿Sí? Entonces aparece esta tercera desigualdad. Entonces ya tiene que ver con otra integral que tiene que aparecer por aquí y otro diferencial de z. Pero estas tres desigualdades ya no definen una región plana, sino que definen una región sólida y una figura tridimensional, ¿no? ¿Y por qué hablamos de una tercera desigualdad? Porque es que ahorita vamos a estar interesados en hallar la integral, ya no de funciones de dos variables, sino de tres. Una función f que dependa de x, y y z, ¿sí? Quiero integrar estas funciones. Y entonces esta función tengo que integrarla en alguna región sólida. Y esa región la van a describir por medio de estas desigualdades. Bien. Entonces, ¿yo cómo voy a plantear la integral? La integral la voy a plantear así. Coloco tres símbolos de integral. Y, por ejemplo, miro la primera desigualdad, la variación de x, que es entre 0 y 1. Luego la variación de y, que es entre 0 y raíz de 1 menos x cuadrado, que depende de x. Y la tercera integral, el tercer elemento, es la variación de z ya, que es de 0 hasta raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Miren que la variación de z depende de las dos variables anteriores, ¿no? Y aquí coloco de z, este orden es importante, de y, de x. ¿Listo? Entonces, ¿por qué así? Porque es que esta integral externa está asociada con este diferencial. Y lo mismo que hacíamos antes. Este integral de la mitad está asociado con el diferencial de y este con el de z, que es la tercera variable. Es una integral triple. ¿Y cómo se resuelven? No, pues muy sencillo. Igual que antes, siguiendo este orden, miren. Primero la integral interna, que en este caso es la que encerré en la cajita. Integro la función asumiendo que x y es constante y z es variable. Integro con respecto a z. Cuando yo haga esta primera integral, inmediatamente me va a quedar ya una integral doble. ¿Sí? En un paso me queda una integral doble. Y ahí continúo usando herramientas que ya conozco. Bien. Entonces, bueno, nos queda menos de un minuto aquí en esta reunión. Entonces, más bien el sábado, las 2 horas las dedicamos a hablar sobre estas integrales triples y en especial los tipos de sistemas de coordenadas. Bien, ya que hoy vimos bastante tema. Según el contenido programático, uno ve solo como centro de masa y ya en una clase. Para no sobrecargarlos, la próxima clase seguimos hablando sobre esto. Bien. Sí pueden ustedes ir adelantando viendo algún video por ahí o leyendo esa sección. Listo, para aprovechar mejor esa clase del sábado. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Profe, hasta luego. Luego, Bueno, profe. No, señor, todo está claro. Todo claro. Aquí terminamos. Listo. Profe. Profe, Esté bien. Chao, que estén bien. Enseguida envío los videos y